Desde tiempos inmemoriales, la tierra de Palestina ha sido un crisol de civilizaciones y culturas, cada una dejando su huella indeleble en el tejido social y étnico de la región. Hoy en día, el origen del pueblo palestino es un tema de ferviente debate y estudio. ¿Son acaso descendientes de los filisteos, aquellos antiguos enemigos de Israel mencionados repetidamente en la Biblia? ¿O provienen del linaje de Ismael, el hijo de Abraham y Agar? Este enigma histórico y bíblico no solo nos lleva a explorar profundas raíces ancestrales, sino también complejas relaciones que se extienden hasta los conflictos actuales. La Biblia ofrece una ventana a este pasado, no solo como un texto religioso, sino también como un documento histórico que narra las interacciones entre diferentes pueblos. En el libro de Génesis se menciona a Ismael y su descendencia prometiendo una progenie numerosa y dispersa. Estos versículos han sido interpretados por algunos como el origen bíblico de los árabes, incluyendo a los palestinos modernos. Sin embargo, la historia es rica y las conexiones étnicas son a menudo más complicadas de lo que las escrituras sugieren. Por otro lado, los filisteos, mencionados a lo largo de varios libros de la Biblia como adversarios tenaces de los israelitas, habitaban en la región costera del actual territorio palestino. Su origen es objeto de especulaciones. Algunos estudiosos creen que pudieron haber llegado del área del Egeo, mientras que otros sostienen que eran parte del entramado cananeo. Aunque la conexión directa entre los filisteos antiguos y los palestinos modernos es objeto de debate, la nomenclatura geográfica ha perdurado, enlazando a ambos pueblos a través de los milenios. Este recorrido por los orígenes del pueblo palestino nos invita a cuestionar y reevaluar nuestra comprensión de la historia, la arqueología y la narrativa bíblica. ¿Cómo influyen estos antiguos relatos en las percepciones y políticas actuales? A medida que avanzamos en este análisis, mantendremos una mente abierta, buscando entender no solo de dónde vienen los palestinos, sino cómo su pasado diverso y complejo sigue influyendo en su identidad actual. Pero antes de continuar, considera suscribirte aquí al canal. Al fin y al cabo, todos los días tenemos videos con estudios completos y detallados de nuestra Santa Biblia. Asegúrate de compartirlo con alguien que amas, no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, la historia de Ismael, nacido de Agar, la sierva egipcia de Sara, se encuentra profundamente enraizada en los textos sagrados del Génesis. Según estos relatos, Ismael fue el resultado de la impaciencia de Abraham por tener un heredero, un acto que tendría repercusiones duraderas para sus descendientes. Génesis 16, 10, 12 narra cómo el ángel del Señor prometió a Agar que su descendencia sería incontable, prediciendo al mismo tiempo que Ismael sería un hombre salvaje en constante conflicto con sus parientes. Este presagio bíblico ha sido interpretado por muchos como una premonición de los eternos conflictos entre los descendientes de Ismael, que muchos asocian con los árabes, y los de Isaac, identificados con los judíos. Esta división es esencial para entender muchas de las tensiones modernas en Oriente Medio, donde la historia y la teología frecuentemente se entrelazan. A lo largo de los siglos, la figura de Ismael ha sido crucial en la formación de la identidad árabe, siendo venerado como un patriarca significativo en el Islam. La figura de Agar, por otro lado, también resuena con profundidad cultural y espiritual. En el Islam, la historia de su huida al desierto y la posterior revelación divina que salvó a ella y a su hijo es conmemorada durante el Hajj, la peregrinación a la Meca. Esta narrativa no solo subraya la supervivencia y la resiliencia, sino también la intervención divina en los momentos de desesperación, un tema que encuentra eco
en muchas tradiciones culturales a lo largo del mundo árabe. Reflexionar sobre estas historias bíblicas nos permite comprender mejor las raíces semíticas compartidas y las complejas genealogías que han dado forma a las tensiones y alianzas en la región. Al explorar la vida de Ismael y Agar, no solo descubrimos parte de la herencia cultural de los palestinos, sino también una faceta integral de la narrativa más amplia de Oriente Medio, que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre identidad y conflicto. Los filisteos, frecuentemente mencionados en la Biblia, son mejor conocidos por su papel de antagonistas de los israelitas. Su presencia es central en numerosos relatos bíblicos, incluyendo las historias de Sansón y el famoso enfrentamiento de David contra Goliat. Estos episodios, ubicados en los libros de Jueces y 1 Samuel respectivamente, no solo ilustran las tensiones recurrentes entre estos dos pueblos, sino también la percepción de los filisteos como una fuerza formidable y culturalmente distinta en la antigua Canaán. La ubicación geográfica de los filisteos les otorgaba un papel estratégico en las rutas comerciales entre Egipto y el Levante, lo que frecuentemente los ponía en conflicto con los reinos israelitas. Su organización en las 5 ciudades-estado de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, mencionadas repetidamente en la Biblia, sugiere una estructura política compleja y una sociedad avanzada. Los arqueólogos han descubierto evidencias de su cultura distintiva, incluyendo artefactos que muestran influencias del mundo egeo. A pesar de ser representados en la Biblia principalmente en un contexto negativo, estudios recientes sugieren que los filisteos aportaron significativamente a la tecnología y cultura de la región. Su habilidad en el manejo del hierro, por ejemplo, les proporcionó una ventaja tecnológica en sus enfrentamientos con los israelitas, quienes inicialmente dependían del bronce. Este avance no solo cambió la dinámica de poder en Canaán, sino que también impulsó desarrollos tecnológicos en los pueblos circundantes. La importancia de los filisteos va más allá de sus enfrentamientos con Israel. A medida que exploramos su legado, se revela una imagen de un pueblo que era tanto adversario como catalizador de cambio en la región. Su persistencia en la memoria histórica y bíblica sugiere una influencia que va más allá de la mera confrontación, incidiendo en el desarrollo cultural y tecnológico del antiguo Cercano Oriente. La persistencia del conflicto entre palestinos e israelíes en tiempos modernos a menudo se examina a través de la lente de la historia antigua. Algunos argumentan que las tensiones actuales son un eco de las disputas milenarias entre los descendientes de Ismael y de Isaac, tal como se narran en la Biblia. Esta perspectiva sugiere que los conflictos contemporáneos tienen raíces en diferencias étnicas y culturales profundamente arraigadas, reflejadas en las narrativas bíblicas sobre la rivalidad entre hermanos y naciones. Sin embargo, es crucial entender que las narrativas históricas y religiosas se entrelazan complejamente con factores políticos, territoriales y sociales modernos. Aunque las historias bíblicas proporcionan un contexto cultural y espiritual, el conflicto actual es moldeado por una serie de eventos del siglo XX, incluyendo el mandato británico, la partición de Palestina en 1947 y los subsiguientes conflictos y negociaciones. Los académicos advierten contra una lectura demasiado literal de las narrativas bíblicas como directamente aplicables a los dilemas modernos. Mientras que estas historias pueden ofrecer insights sobre la percepción y autoidentificación de los pueblos, los orígenes del conflicto contemporáneo son más inmediatamente atribuibles a cuestiones de soberanía nacional, derechos humanos y legales, y la lucha por recursos vitales como el agua y la tierra.
Reconocer la complejidad del conflicto palestino-israelí implica examinar cómo la historia antigua se refleja en la identidad cultural y cómo ésta se interpreta en el marco de la política moderna. Aunque los ecos del pasado resuenan en el presente, los caminos hacia la paz y la reconciliación requerirán entender y abordar las realidades políticas y humanas contemporáneas, más allá de las antiguas rivalidades narradas en las Escrituras. Explorar la genealogía de los palestinos implica desentrañar una serie de mitos y evidencias entrelazados a lo largo de siglos. Históricamente, la región de Palestina ha sido un punto de encuentro para diversas culturas y etnias, incluyendo cananeos, filisteos, judíos, árabes y muchos otros. Esta diversidad es central para entender la complejidad de la identidad palestina actual, que no se puede atribuir a un único ancestro o historia. Las investigaciones genéticas y arqueológicas han proporcionado nuevos datos sobre los orígenes de los palestinos. Estos estudios muestran una mezcla de linajes, incluyendo antiguos habitantes semitas y otros pueblos que han migrado y se han asentado en la región a lo largo de los milenios. La noción de que los palestinos modernos descienden directamente de los filisteos o de Ismael es una simplificación que no se sostiene ante el examen científico detallado. A lo largo de la historia, las conquistas y migraciones han transformado el paisaje demográfico de Palestina, desde los imperios antiguos hasta las recientes influencias coloniales y poscoloniales. Cada ola de cambio ha dejado su marca en la población. Estas capas de historia se reflejan en la cultura, la religión y las prácticas sociales de los palestinos hoy en día, mostrando una rica tapestry de influencias y legados. Reconocer la genealogía variada y compleja de los palestinos permite una comprensión más matizada de su identidad y reclamaciones territoriales. Este enfoque también ayuda a desmitificar las narrativas simplistas que a menudo dominan el discurso público y político, ofreciendo en su lugar una visión más rica y fundamentada de un pueblo cuya historia es tan antigua como diversa. El impacto de los filisteos en la historia antigua es considerable, más allá de sus enfrentamientos con los israelitas. Como un pueblo cuya cultura floreció en la región costera de Canaán, los filisteos introdujeron numerosas innovaciones que enriquecieron la zona. Su habilidad en la metalurgia, especialmente en la producción de herramientas y armas de hierro, indica un nivel avanzado de tecnología y habilidad artesanal que influenció a las sociedades vecinas. Estos desarrollos no solo proporcionaron ventajas militares, sino que también impulsaron el comercio y la economía local. Además, los filisteos se destacaron en la cerámica, produciendo vasijas decoradas con diseños distintivos que sugieren influencias del mundo egeo. Estos artefactos, encontrados en excavaciones arqueológicas, proporcionan una ventana a las prácticas cotidianas y las estéticas de este pueblo. La evidencia de intercambio cultural con otros pueblos del Mediterráneo subraya la posición de los filisteos como un puente entre diferentes culturas y tradiciones, facilitando un diálogo intercultural que ha dejado huellas duraderas en la historia del Levante. El sistema de ciudades-estado filisteo, con su estructura política y militar organizada, también refleja un nivel de sofisticación social y gubernamental. Las 5 ciudades principales, mencionadas en la Biblia, no solo eran centros de poder militar, sino también de administración y cultura, cada una con su propio rey y autogobierno. Esta organización contribuyó a la resiliencia y cohesión del pueblo filisteo frente a enemigos externos y desafíos internos. El legado cultural de los filisteos, por lo tanto, es multifacético y significativo.
A pesar de ser recordados principalmente por sus conflictos con los israelitas, su contribución al desarrollo cultural y tecnológico de la región es indudable. Reconocer este legado es esencial para una comprensión completa de la historia antigua del Cercano Oriente y de cómo estas interacciones pasadas continúan influyendo en las narrativas modernas sobre la región. La figura de Ismael, tradicionalmente vinculada con los árabes, resuena profundamente en el contexto del conflicto moderno en Oriente Medio. Este vínculo genealógico, aunque simbólico para muchos, tiene implicaciones reales en cómo se perciben y se narran las identidades en la región. En el Islam, Ismael es considerado un profeta y un antepasado clave, lo que refuerza su importancia cultural y religiosa entre los musulmanes, incluidos muchos palestinos que ven en él una figura ancestral. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En las discusiones contemporáneas, Ismael a menudo se presenta como el progenitor de los árabes, creando un paralelo con Isaac, a quien se asocia con los judíos y la creación del Estado de Israel. Esta dualidad se refleja en la narrativa del conflicto israelí-palestino, donde ambos lados invocan antiguos derechos históricos y bíblicos sobre la tierra. La figura de Ismael, por lo tanto, no solo es relevante desde un punto de vista religioso y cultural, sino también político, influyendo en las percepciones y reivindicaciones de legado y territorio. La referencia bíblica a Ismael como un hombre salvaje, cuya mano será contra todos, mencionada en Génesis 16:12, también ha sido interpretada de diversas maneras, influyendo en la imagen de los descendientes de Ismael en el discurso moderno. Esta descripción ha sido utilizada tanto de manera peyorativa como reivindicativa, dependiendo del contexto político y cultural, lo que demuestra cómo los textos antiguos pueden ser movilizados para servir a agendas contemporáneas. Entender la relevancia de Ismael en el conflicto moderno requiere una apreciación de cómo las historias bíblicas y coránicas se entrelazan con la política actual. Estas narrativas no solo proporcionan contexto histórico y espiritual, sino que también ofrecen marcos de referencia que afectan directamente la geopolítica del Cercano Oriente, demostrando la potente interacción entre mito, historia y política en esta región cargada de historia. La identidad palestina moderna es el resultado de una confluencia de historias, culturas y etnias que han habitado la región de Palestina a lo largo de los milenios. La pregunta de si los palestinos son descendientes de los filisteos o de árabes como Ismael es más que un debate académico. Es una exploración de cómo la historia se entrelaza con la identidad nacional y la autopercepción. Los filisteos, como uno de los pueblos históricos de la región, tienen una conexión nominal y cultural con Palestina, mientras que la genealogía árabe de Ismael ofrece otra capa de identidad profundamente enraizada en la tradición islámica.
La narrativa de los filisteos proporciona a algunos palestinos una conexión histórica con la tierra que es distinta de las narrativas islámicas y árabes. Esta perspectiva es a menudo resaltada en debates culturales y políticos para enfatizar una presencia histórica continua en la región, independientemente de las conquistas y cambios demográficos subsiguientes. Por otro lado, la herencia de Ismael resuena en el contexto más amplio del mundo árabe y musulmán, reforzando los lazos religiosos y culturales que trascienden las fronteras nacionales. Estos dos relatos no son mutuamente exclusivos, sino que coexisten dentro del amplio espectro de la identidad palestina. La integración de ambas historias en la conciencia nacional refleja la complejidad de la identidad palestina, que abarca elementos tanto de sus raíces cananeas y filisteas como de su herencia árabe e islámica. Esta amalgama de historias y tradiciones es central para entender la diversidad y la riqueza cultural de Palestina hoy. La discusión sobre los orígenes filisteos o árabes es, por lo tanto, más que una cuestión de linaje. Es un reflejo de cómo los palestinos ven su pasado, su presente y su futuro. Reconocer esta diversidad es fundamental para entender las narrativas complejas que conforman la sociedad palestina, donde la historia se convierte en un espejo en el que se reflejan las aspiraciones, los desafíos y la resistencia de un pueblo en búsqueda de definir su identidad en un contexto global cambiante. La influencia árabe en Palestina es indiscutible y se remonta a siglos antes de la expansión islámica del siglo VII. Con la llegada del Islam, la región experimentó transformaciones significativas que moldearon su estructura social, cultural y religiosa. La arabización de Palestina no fue simplemente una cuestión de conquista militar, sino también de asimilación y fusión cultural, donde las prácticas, lenguas y tradiciones árabes se integraron profundamente en el tejido de la sociedad local. La adopción del árabe como lengua franca y del Islam como religión dominante en la región facilitó la incorporación de Palestina en el mundo árabe más amplio. Esto no solo reforzó los lazos religiosos y culturales con otras regiones árabes, sino que también solidificó la identidad árabe como un componente central de la identidad palestina. Sin embargo, esta influencia no borró las huellas de las culturas anteriores que habían habitado la región, como los cananeos, filisteos y judíos, cuyos legados continuaron influyendo en las prácticas culturales y religiosas locales. Durante los períodos de gobierno otomano y británico, la identidad árabe de Palestina se politicizó aún más, convirtiéndose en un pilar en la lucha por la autodeterminación y la resistencia contra el colonialismo y el mandato extranjero. Esta dimensión política de la herencia árabe ha sido crucial en la conformación del nacionalismo palestino moderno, que ve en la identidad árabe tanto un vínculo con la comunidad árabe más amplia como una afirmación de su derecho histórico y contemporáneo a la tierra. La influencia árabe ha enriquecido el patrimonio cultural palestino, desde la música y la literatura hasta la gastronomía y el arte, creando un mosaico cultural que refleja tanto la diversidad como la unidad de la experiencia palestina. Esta herencia es celebrada como parte de la rica tradición cultural que define a Palestina hoy en día, mostrando cómo la historia y la cultura árabes son intrínsecas a la identidad y el espíritu del pueblo palestino. La presencia judía en Palestina se remonta a milenios, y su legado es una parte integral del tejido histórico y cultural de la región. A lo largo de los siglos, judíos y árabes han compartido geografía, momentos de coexistencia pacífica y periodos de conflicto, todos los cuales han dejado su marca en la identidad palestina. La influencia judía en Palestina no se limita solo a los tiempos bíblicos o al establecimiento del Estado moderno de Israel.
sino que es una constante histórica que ha influido en diversas esferas de la vida en Palestina. Arqueológicamente, los hallazgos en lugares como Jerusalén, Hebrón y otras áreas históricamente significativas demuestran la larga historia judía en la región. Estos sitios no solo son importantes para la herencia judía, sino que también forman parte del patrimonio cultural y religioso palestino. La arquitectura, las tradiciones religiosas y las festividades locales a menudo reflejan influencias judías que se han entrelazado con prácticas cristianas y musulmanas, creando un paisaje cultural único. En el ámbito literario y lingüístico, el hebreo y el arameo, lenguas históricamente judías, han dejado su huella en el árabe palestino, tanto en préstamos lingüísticos como en expresiones culturales. Esta interacción lingüística es un testimonio de siglos de convivencia y intercambio cultural, donde las comunidades no solo compartían un espacio geográfico, sino también un espacio lingüístico y narrativo. En la era moderna, la interacción entre palestinos y judíos ha sido profundamente influenciada por el conflicto político, pero también por iniciativas de paz y diálogo intercultural. Reconocer los legados judíos en la identidad palestina no es solo un ejercicio de reconocimiento histórico, sino también un paso hacia la comprensión y la reconciliación en una región marcada por divisiones profundas. Este reconocimiento puede servir como un puente para explorar historias compartidas y fomentar un futuro en el que la diversidad y el respeto mutuo sean la base de la coexistencia. Palestina ha sido un cruce de caminos de migraciones durante milenios, cada ola de llegadas dejando una huella distintiva en la demografía y cultura de la región. Desde antiguos cananeos hasta modernos movimientos de población en el siglo XX, estas migraciones han contribuido a la diversidad y riqueza del tejido social palestino. La llegada de árabes durante y después de las conquistas islámicas del siglo VII es uno de los ejemplos más significativos, marcando el inicio de un proceso de arabización que integraría a Palestina en el mundo islámico más amplio. Las migraciones no solo han traído cambios demográficos, sino que también han influido en la cultura, la religión y la lengua de Palestina. Cada grupo que llegó trajo consigo sus propias prácticas culturales y religiosas, que con el tiempo se entrelazaron con las de los habitantes preexistentes. Esta amalgama de influencias ha dado lugar a una identidad palestina que es al mismo tiempo única y reflejo de múltiples herencias. El siglo XX vio nuevas olas de migración debido a conflictos y cambios políticos, incluyendo la llegada de refugiados judíos durante y después del Holocausto y de palestinos desplazados por la creación de Israel en 1948. Estos eventos dramáticos alteraron nuevamente la composición demográfica y cultural de Palestina, añadiendo otra capa de complejidad a la identidad nacional y a las reivindicaciones territoriales. Hoy, entender el impacto de las migraciones en Palestina es crucial para reconocer la diversidad de su pueblo y la profundidad de sus raíces históricas. Esta perspectiva ayuda a desmentir las visiones simplistas que a menudo dominan el discurso político y proporciona una base más rica para el diálogo y la reconciliación en una región con un pasado migratorio tan rico y variado. El nacionalismo palestino, como se entiende hoy, es un fenómeno relativamente moderno, forjado en respuesta a las dinámicas geopolíticas del siglo XX. Sin embargo, sus raíces pueden rastrearse en las reacciones culturales y políticas a las intervenciones otomanas y posteriores mandatos británicos. Estas potencias externas jugaron un papel crucial en la configuración de la conciencia nacional palestina, al igual que la respuesta a la creciente inmigración judía durante ese periodo.
El movimiento nacionalista se consolidó significativamente con la creación de Israel en 1948, un evento que también marcó el inicio del problema de los refugiados palestinos. Este contexto histórico proporcionó el sustrato para una identidad palestina definida en términos de resistencia y lucha por la autodeterminación. La ideología nacionalista se ha manifestado en diversas formas, desde la literatura y el arte hasta la política y la educación, cada una reflejando y reforzando la identidad de un pueblo en busca de autodeterminación. Las ideologías políticas, incluyendo el panarabismo y el islamismo, también han influido en la identidad nacional palestina. Estas ideologías han ofrecido diferentes marcos para entender la posición de Palestina en el mundo árabe y musulmán, así como diferentes estrategias para abordar el conflicto con Israel. Aunque a veces en conflicto, estas ideologías comparten el objetivo común de fortalecer la causa palestina y su reconocimiento internacional. La construcción de una identidad nacional palestina sigue siendo un proceso dinámico, influenciado tanto por factores internos como externos. La memoria colectiva de eventos como las guerras, la diáspora y la resistencia continúa alimentando la identidad nacional y el espíritu de solidaridad entre los palestinos en todo el mundo. Este sentido de identidad no solo es crucial para la lucha política, sino también para la cohesión social y cultural de la comunidad palestina en su conjunto. La conexión semítica entre judíos y palestinos es profunda, extendiéndose más allá de los conflictos contemporáneos para tocar las raíces lingüísticas y culturales compartidas. Ambos pueblos descienden de antiguos habitantes de la región del Levante, cuyas historias y destinos se han entrelazado a lo largo de los milenios. Esta herencia común se refleja en muchos aspectos, desde las similitudes lingüísticas entre el hebreo y el árabe, hasta las tradiciones culturales que ambos han cultivado a lo largo del tiempo. La genética también ha demostrado la proximidad entre judíos y palestinos, indicando que ambos grupos comparten antepasados comunes que vivieron en esta región hace miles de años. Estos hallazgos subrayan la ironía de los conflictos actuales, dado que judíos y palestinos están vinculados por su historia genética mucho más de lo que las narrativas políticas contemporáneas a menudo sugieren. El estudio de las religiones abrahámicas proporciona otra capa de conexión semítica. El judaísmo, el cristianismo y el islam comparten figuras bíblicas y coránicas, historias y enseñanzas morales que son piedras angulares de sus respectivas tradiciones. Este fundamento común puede servir como un puente para el diálogo interreligioso y la comprensión mutua, ofreciendo una plataforma para la reconciliación basada en el respeto por las raíces compartidas. Reconocer y valorar estas conexiones semíticas es esencial para fomentar una perspectiva más inclusiva y compasiva en el tratamiento del conflicto israelí-palestino. A través del entendimiento de su herencia común, judíos y palestinos pueden encontrar el terreno común necesario para construir un futuro de coexistencia y paz, recordando que comparten mucho más de lo que sus diferencias políticas y territoriales sugieren. La arabización de Palestina, que comenzó con las conquistas islámicas en el siglo VII, fue un proceso de transformación cultural y religiosa que tuvo un impacto duradero en la región. A medida que el árabe se estableció como la lengua principal y el islam como la religión dominante, se produjo una asimilación gradual de las culturas locales preexistentes, incluyendo las judías, cristianas y paganas. Este proceso no fue meramente una supresión de tradiciones anteriores, sino más bien una integración que permitió la coexistencia y la fusión de diversas prácticas y creencias. La arabización
también trajo consigo la introducción de nuevas estructuras administrativas y sociales que redefinieron la organización de la sociedad palestina. Las instituciones islámicas, como el Waqf, endowments religiosos y el sistema de justicia sharia, influyeron profundamente en la vida cotidiana, integrando la ley islámica con las normas locales y prácticas. Esta integración ayudó a solidificar el Islam como un componente central de la identidad palestina, incluso mientras se preservaban elementos de las identidades culturales anteriores. El proceso de arabización no solo transformó la paisaje religioso y lingüístico de Palestina, sino que también facilitó la difusión de la cultura árabe a través de la literatura, el arte y la ciencia. La llegada de eruditos, poetas y científicos árabes enriqueció el patrimonio intelectual de Palestina, estableciendo la región como un centro de aprendizaje y intercambio cultural dentro del califato islámico. Sin embargo, este proceso también planteó desafíos, especialmente en términos de la preservación de identidades religiosas y culturales no árabes. La tensión entre la conservación de tradiciones locales y la asimilación en la cultura árabe dominante ha sido una dinámica constante en la historia de Palestina, reflejando la complejidad de una región donde múltiples identidades y herencias se entrelazan. Las cruzadas, que comenzaron a finales del siglo XI, marcaron una era de conflicto y confrontación en Palestina que tendría profundas repercusiones culturales, políticas y religiosas. Estas expediciones militares, lanzadas por los estados cristianos de Europa, tenían como objetivo reclamar los lugares santos del cristianismo en el Levante, pero también introdujeron una nueva dinámica de poder en la región que afectaría las interacciones entre musulmanes, cristianos y judíos durante siglos. Durante las cruzadas, muchas ciudades palestinas fueron asediadas, capturadas y repobladas por cruzados europeos, quienes establecieron varios estados cruzados en la región. Estos estados no solo alteraron el mapa político de Palestina, sino que también introdujeron nuevas influencias arquitectónicas, militares y culturales. Los intercambios entre los cruzados y las poblaciones locales, a veces cooperativos pero a menudo hostiles, enriquecieron y complicaron el mosaico cultural de Palestina. El impacto de las cruzadas también se sintió en el ámbito religioso, intensificando las rivalidades, pero también fomentando períodos de intercambio académico y espiritual. A pesar de la violencia y el conflicto, este período vio traducciones de textos religiosos y filosóficos entre árabe, griego y latín, lo que contribuyó al renacimiento europeo posterior. Además, la presencia prolongada de los cruzados facilitó el surgimiento de comunidades cristianas autóctonas, que jugarían un papel crucial en la historia religiosa y cultural de Palestina. La eventual reconquista de Palestina por los musulmanes, bajo figuras como Saladino, no solo representó un cambio político, sino también el inicio de una nueva era en la que Palestina se reintegraría en el mundo islámico. La memoria de las cruzadas, sin embargo, continuaría influyendo en las percepciones y relaciones entre Oriente y Occidente, dejando un legado duradero que aún resuena en los discursos modernos sobre conflicto y coexistencia en la región. La transición de dominio en Palestina desde los mamelucos hasta los otomanos marcó un periodo prolongado de cambio político y administrativo que tuvo un impacto duradero en la región. Los mamelucos, quienes tomaron el control después de las cruzadas, establecieron un régimen que se centraba en la militarización y en la fortificación de ciudades importantes como Jerusalén, una estrategia diseñada para prevenir futuras invasiones. Durante este periodo,
Palestina se convirtió en un punto focal para la defensa y la administración en el Levante, influenciando la arquitectura y la urbanización de la región. Con la llegada de los otomanos en 1517, Palestina experimentó otra transformación significativa. Los otomanos implementaron un sistema de provincias o vilayets que integró a Palestina más directamente en el imperio. Bajo el dominio otomano se mejoraron las infraestructuras locales y se desarrollaron las redes comerciales, aunque también se impusieron altos impuestos y se ejerció un control estricto sobre las poblaciones locales. Esta etapa fue también significativa por la llegada de tecnologías como la imprenta y por el inicio de una modernización que cambiaría la cara de Palestina. Sin embargo, la dominación otomana también fue un período de resistencia en el que diferentes grupos dentro de Palestina, incluidos beduinos, campesinos y líderes urbanos, a menudo se rebelaron contra las cargas fiscales y las políticas administrativas. Estos actos de resistencia no solo reflejan la lucha contra un poder extranjero, sino también una afirmación de identidad y autonomía local. Las tensiones entre las comunidades judías, cristianas y musulmanas, administradas bajo el sistema de Milet otomano, también ilustran las complejidades de la gobernanza en una región diversa. El legado de los períodos mameluco y otomano en Palestina es, por tanto, uno de complejidad administrativa y resistencia cultural. A través de estas épocas, Palestina fue moldeada por las dinámicas de poder externo y la resistencia interna, estableciendo patrones que resonarían en los conflictos y cambios sociopolíticos del siglo XX. La comprensión de este período es crucial para apreciar cómo las estructuras históricas han influido en las modernas luchas por el poder y la identidad en Palestina. El proceso de islamización en Palestina comenzó en el siglo VII con las conquistas árabes que introdujeron el Islam en la región. Este proceso no fue simplemente una cuestión de conversión religiosa, sino también de integración cultural y lingüística que transformó gradualmente la sociedad palestina. Inicialmente, la islamización se facilitó a través de incentivos como la exención de ciertos impuestos para los conversos y la integración en las redes comerciales árabes, lo que incentivaba la adopción del árabe como lengua y del Islam como fe. Con el tiempo, el Islam se convirtió en un componente central de la identidad y la cultura palestinas, aunque este cambio no eliminó las prácticas religiosas anteriores. Cristianos y judíos continuaron practicando sus religiones bajo el sistema de dhimmi, que les otorgaba protección legal a cambio de un tributo. Este sistema permitió una coexistencia religiosa que caracterizó a la región durante muchos siglos, aunque con ciertas tensiones y conflictos intermitentes. La islamización también trajo consigo cambios en las prácticas agrícolas, administrativas y educativas. Se establecieron madrasas, escuelas islámicas, que no solo enseñaban religión, sino también ciencias, matemáticas y literatura, lo que contribuyó al desarrollo intelectual de la región. Además, se introdujeron nuevas técnicas agrícolas y sistemas de irrigación que mejoraron la productividad y transformaron el paisaje rural de Palestina. Este proceso de islamización, que se extendió por varios siglos, no fue uniforme ni ininterrumpido, variando considerablemente según la región y la época. Sin embargo, el impacto duradero del Islam en Palestina es indiscutible, habiendo configurado profundamente los aspectos sociales, culturales y religiosos de la región. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación,
Descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Entender este proceso es esencial para apreciar la rica tapestry de la historia palestina y su diversidad cultural. Durante los primeros siglos de dominio islámico, la mayoría de la población en Palestina seguía siendo cristiana. Pero con el paso del tiempo, el número de musulmanes aumentó gradualmente, tanto por las conversiones como por la migración de árabes musulmanes a la región. Este cambio demográfico fue gradual, influenciado por factores económicos, sociales y políticos, más que por conversiones forzadas que eran raras y desalentadas por las autoridades islámicas. La coexistencia de comunidades musulmanas, cristianas y judías durante el período medieval es un testimonio de la complejidad del tejido social de Palestina. Sin embargo, las relaciones entre estas comunidades eran dinámicas y a menudo tensas, influenciadas por factores políticos y económicos, así como por disputas religiosas. Los cristianos y judíos en Palestina disfrutaban de ciertos derechos bajo el sistema de dhimmi, pero también enfrentaban restricciones legales y sociales que podían variar según el gobernante de turno. El ascenso de una mayoría musulmana también transformó el paisaje cultural y urbano de Palestina. Las ciudades como Jerusalén, Hebrón y Nablus se expandieron y embellecieron con la construcción de mezquitas, madrasas y baños públicos que no solo servían como lugares de culto y aprendizaje, sino también como centros de la vida comunitaria. Estas ciudades se convirtieron en centros de peregrinación y estudios islámicos, atrayendo a eruditos de todo el mundo musulmán. Este periodo de transición hacia una mayoría musulmana dejó un legado duradero en Palestina, moldeando su arquitectura, tradiciones y la estructura social de sus ciudades y pueblos. Aunque el contexto cristiano y judío continuó influyendo en la región, el Islam se convirtió en la fuerza dominante, configurando la identidad cultural y religiosa de Palestina de manera indeleble. Los samaritanos, descendientes de los antiguos israelitas que permanecieron en Palestina después del exilio babilónico, representan una faceta única del mosaico religioso y étnico de la región. Aunque numéricamente pequeños, los samaritanos han mantenido su identidad religiosa y cultural a través de los siglos, resistiendo tanto la asimilación como la conversión a pesar de las presiones externas y las dificultades. En el contexto de una Palestina predominantemente islámica, los samaritanos ocuparon una posición peculiar. Al igual que judíos y cristianos, fueron clasificados como gente del libro bajo la ley islámica, lo que les otorgaba ciertas protecciones, pero también los sometía a restricciones y tributos especiales. A pesar de estas dificultades, lograron preservar sus prácticas religiosas, su lengua y sus tradiciones, incluidos sus textos sagrados y rituales únicos. La integración de los samaritanos en la sociedad palestina ha sido un proceso de equilibrio entre la preservación de su identidad y la interacción con las comunidades musulmanas y cristianas. Han contribuido a la diversidad cultural y religiosa de Palestina, participando en el comercio y la vida pública, al tiempo que mantienen una comunidad cerrada y altamente cohesionada. El estudio de los samaritanos ofrece una ventana a la continuidad histórica en Palestina y a las formas en que las minorías religiosas
han negociado su lugar dentro de una matriz cultural más amplia dominada por el Islam. Su persistencia como grupo religioso y étnico en Palestina es un testimonio de la complejidad de la historia de la región y de la capacidad de sus pueblos para mantener sus tradiciones únicas a través de los tiempos. La era otomana, que comenzó en Palestina en 1517 con la conquista de Selim I y duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial, fue un periodo de significativa reorganización y desarrollo en la región. Durante este tiempo, Palestina fue incorporada en el vasto Imperio Otomano, lo que trajo cambios administrativos, militares y culturales que redefinirían el paisaje político y social de la región. Administrativamente, los otomanos implementaron el sistema de vilayets, dividiendo Palestina en distritos que se integraron más estrechamente en la estructura del imperio. Esto facilitó una mayor centralización del poder y una administración más eficaz, aunque también llevó a una mayor carga fiscal sobre la población local. Los otomanos también introdujeron registros de tierras y censos, que eran herramientas tanto para la administración como para la fiscalización, influyendo profundamente en la propiedad y el uso de la tierra. Culturalmente, la era otomana fue un período de relativa estabilidad que permitió el florecimiento de las artes, la arquitectura y el aprendizaje en Palestina. Las ciudades como Jerusalén, Acre y Nablus se embellecieron con nuevos edificios, mezquitas, madrasas y mercados que reflejaban el estilo arquitectónico otomano y servían como centros de vida social y religiosa. Además, esta era vio un aumento en el número de peregrinos y turistas que visitaban los lugares santos, lo que contribuía a la economía local. Sin embargo, la era otomana también fue un tiempo de desafíos, especialmente hacia su final, cuando el imperio comenzó a declinar. La negligencia administrativa, la corrupción y la competencia de las potencias europeas que tenían intereses económicos y religiosos en Palestina comenzaron a socavar la estabilidad otomana. Estos problemas, combinados con las tensiones internas y los movimientos nacionalistas que surgían en diferentes partes del imperio, sentaron las bases para los cambios radicales que seguirían después de la Primera Guerra Mundial. La comprensión de la era otomana es crucial para apreciar cómo las políticas implementadas durante este periodo configuraron las dinámicas sociales, económicas y políticas que continuarían influyendo en Palestina en el siglo XX. Palestina ha sido históricamente un mosaico de diversas etnias y culturas, reflejo de su posición como encrucijada de civilizaciones en el cercano Oriente. Esta diversidad se ha manifestado en una rica variedad de tradiciones, lenguas y prácticas religiosas que han coexistido y a veces se han entrelazado a lo largo de los siglos. Árabes, judíos, cristianos, drusos, beduinos y samaritanos son solo algunos de los grupos que han dejado su huella en la cultura palestina, cada uno contribuyendo con sus propias costumbres, festividades y modos de vida. La diversidad lingüística es un claro indicador de esta mezcla cultural. Aunque el árabe es la lengua predominante, las influencias del arameo, hebreo y las lenguas europeas a través de las conquistas y el colonialismo también son evidentes. Las prácticas culinarias, que incorporan técnicas y sabores de Asia, África y Europa, también demuestran esta diversidad, ofreciendo una paleta de sabores que es a la vez única y representativa de la encrucijada de culturas en Palestina. Las festividades y las prácticas religiosas en Palestina son otra área donde la diversidad cultural es especialmente prominente. Las celebraciones islámicas, cristianas y judías no solo se llevan a cabo dentro de sus respectivas comunidades, sino que a menudo se respetan y en algunos casos se celebran en conjunto, ofreciendo oportunidades para el entendimiento intercultural y el respeto mutuo.
Esta convivencia, aunque a veces tensionada por conflictos políticos, es testimonio de un tejido social que ha aprendido a adaptarse y enriquecerse mutuamente. A pesar de los desafíos contemporáneos, incluyendo el conflicto y la migración, la diversidad étnica y cultural de Palestina sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Proteger y promover esta diversidad no solo es esencial para preservar el patrimonio cultural de Palestina, sino también para fomentar la paz y la cohesión social en una región que ha sido demasiado a menudo definida por divisiones. Los clanes árabes han jugado un papel crucial en la historia y el desarrollo de Palestina, particularmente en el ámbito rural, donde las estructuras tribales y de clanes han influido significativamente en la organización social y política. Estos clanes, compuestos por familias extensas con un ancestro común, no solo proporcionan un sentido de identidad y pertenencia, sino que también funcionan como unidades políticas y económicas importantes que gestionan la tierra y los recursos locales. Históricamente, los clanes árabes han sido mediadores entre el Estado y la sociedad, administrando justicia y proporcionando protección a sus miembros. En tiempos de conflicto o inestabilidad, los clanes han ofrecido una red de seguridad social y económica, reforzando la resiliencia de las comunidades locales. Además, los líderes de los clanes a menudo se han erigido como figuras políticas importantes, negociando con otras entidades políticas y representando los intereses de sus comunidades a nivel regional y nacional. La importancia de los clanes también se refleja en su papel en la preservación de la cultura y las tradiciones árabes. A través de celebraciones, poesía, música y otras formas de expresión cultural, los clanes perpetúan las prácticas que definen la identidad cultural árabe en Palestina. Esta función cultural es crucial no solo para mantener la cohesión dentro de los clanes, sino también para fomentar un sentido más amplio de identidad nacional palestina. En el contexto moderno, mientras Palestina enfrenta cambios sociales y políticos, los clanes siguen siendo una fuerza influyente, aunque su papel está evolucionando. Con la urbanización y la modernización, la influencia de los clanes está cambiando, pero su contribución histórica a la estructura social y política de Palestina sigue siendo una parte integral de la narrativa nacional. Los filisteos, a menudo recordados por su rivalidad con los antiguos israelitas, han dejado una huella que va más allá de los conflictos bíblicos. Su influencia en la región de Palestina no se limita a las confrontaciones militares descritas en textos antiguos, también incluye su impacto en el desarrollo cultural y tecnológico del Levante. Los filisteos introdujeron avanzadas técnicas de metalurgia y estilos de cerámica que indican un alto grado de habilidad artesanal y conexiones comerciales con otras culturas del Mediterráneo. A pesar de su desaparición como entidad política distinta, el legado filisteo perdura en la toponimia y en el registro arqueológico de Palestina. El término Palestina, en sus varias formas, tiene sus raíces en Filistea, el nombre dado por los griegos a la región habitada por los filisteos. Este legado nominal es un recordatorio constante de la presencia histórica de los filisteos en la región, subrayando cómo las narrativas antiguas continúan influyendo en las percepciones modernas. Los hallazgos arqueológicos en antiguas ciudades filisteas como Ashkelon, Gat y Ekron revelan una sociedad compleja y conectada, con evidencias de una rica vida cultural que incluía artesanía sofisticada, comercio y una dieta variada. Estos aspectos de la vida filistea proporcionan una visión más matizada de un pueblo que fue mucho más que un adversario de los israelitas en las narrativas bíblicas. El estudio de los filisteos y su influencia en la región
proporciona una importante perspectiva sobre cómo las culturas interactúan y se influencian mutuamente a lo largo del tiempo. Reconocer la complejidad de su contribución a la historia de Palestina ayuda a entender la región no como un escenario de conflicto perpetuo, sino como un lugar de intercambio cultural y desarrollo tecnológico. La evolución de la región desde Canaán hasta la Palestina moderna es una historia de transformaciones culturales, políticas y sociales que reflejan la dinámica de una de las áreas más históricamente ricas del mundo. Canaán, como se conocía en la antigüedad, era una zona que abarcaba varios estados-ciudad que prosperaron debido a su ubicación estratégica como cruce de caminos entre Asia, África y Europa. Esta posición facilitó un rico intercambio cultural y comercial, pero también atrajo numerosas conquistas. Con el tiempo, la región pasó a ser conocida como Filistea por los griegos, debido a los filisteos que se asentaron en la costa. Posteriormente, el término Palestina comenzó a ser usado más ampliamente en el período romano, especialmente después de las revueltas judías, cuando los romanos intentaron disminuir la identificación judía con la tierra, rebautizándola como Siria Palestina. Esta redefinición era tanto una herramienta administrativa como un esfuerzo por reescribir la historia y la identidad de la región. Durante los períodos bizantino y posteriormente islámico, Palestina experimentó nuevas olas de cambio religioso y cultural, con la introducción del cristianismo y luego del islam, que se convertirían en las fuerzas religiosas dominantes. Estos cambios no solo alteraron el panorama religioso, sino que también transformaron la arquitectura, el arte y la organización social de la región. La historia de Palestina, desde Canaán hasta hoy, es testimonio de la capacidad de una región para adaptarse y transformarse a través de las eras, mientras mantiene una continuidad cultural que atraviesa milenios. Esta evolución refleja la interacción de influencias internas y externas que han dado forma a una identidad compleja y multifacética, que sigue siendo central en el discurso histórico y político contemporáneo. La historia de los israelitas está profundamente entrelazada con la de otros pueblos semitas en la región, como los cananeos, moabitas, edomitas y amonitas. Estas relaciones eran a menudo complejas, caracterizadas tanto por el conflicto como por la cooperación. En el contexto bíblico, los israelitas son descritos a menudo en conflicto con sus vecinos, pero las evidencias arqueológicas y textuales sugieren también periodos de interacción pacífica y alianzas mutuas. Los intercambios comerciales entre estos pueblos contribuyeron a la difusión de tecnologías, creencias religiosas y prácticas culturales. Por ejemplo, los israelitas adoptaron aspectos de la cultura cananea, incluyendo algunos de sus dioses y prácticas rituales, a pesar de la narrativa bíblica que promueve una distinción clara entre estos grupos. Estos intercambios demuestran cómo las fronteras culturales en la antigüedad eran a menudo fluidas y permeables. Los matrimonios mixtos entre estos grupos, aunque a veces vistos con desaprobación en los textos bíblicos, eran una práctica común que servía para fortalecer alianzas políticas y económicas. Estas uniones no solo ayudaban a cimentar la paz entre diferentes tribus y pueblos, sino que también facilitaban la integración cultural y la transmisión de conocimientos. Finalmente, la relación de los israelitas con otros pueblos semitas no puede entenderse completamente sin considerar el impacto de las conquistas asirias y babilónicas que desplazaron a muchos de estos grupos y reconfiguraron las dinámicas de poder en la región. Estos eventos traumáticos llevaron a una mayor amalgama de las poblaciones semitas, dejando un legado que influiría en el desarrollo cultural y político de la región en los períodos persa, helenístico
y romano. Palestina, situada en el cruce de caminos entre África, Asia y Europa, ha desarrollado un mosaico cultural rico y diverso, resultado de la influencia de numerosos pueblos y civilizaciones a lo largo de los milenios. Desde los antiguos cananeos hasta los árabes, pasando por romanos, bizantinos, cruzados y otomanos, cada grupo ha dejado su huella en la cultura palestina. Esta amalgama de influencias ha generado una identidad única que se manifiesta en la arquitectura, las tradiciones culinarias, la música, el arte y las prácticas religiosas de la región. Las raíces ancestrales de Palestina también se reflejan en su patrimonio lingüístico y literario. El árabe, el hebreo y otros idiomas históricos como el arameo han contribuido a la rica tradición literaria de la región. Estos idiomas no solo han servido como medios de comunicación, sino también como vehículos de la poesía, la narrativa y los textos religiosos que son fundamentales para entender la cultura y la historia palestinas. Además, las festividades y rituales en Palestina destacan la interacción y la fusión de las tradiciones religiosas y culturales. Festivales cristianos, musulmanes y judíos no solo coexisten, sino que a menudo se celebran con participación intercomunitaria, demostrando la capacidad de las diferentes comunidades para compartir y celebrar sus respectivas herencias en un espíritu de respeto mutuo. Este mosaico cultural no es solo un testimonio del pasado, sino que sigue evolucionando. La cultura palestina contemporánea continúa absorbiendo y reinterpretando influencias externas, lo que refleja la dinámica globalizada del mundo actual. Reconocer y preservar este patrimonio cultural es esencial no solo para la identidad palestina, sino también para el entendimiento y la apreciación global de esta rica herencia cultural. La paleogenética ha abierto nuevas vías para comprender la compleja historia demográfica de Palestina. Los estudios genéticos modernos han permitido a los científicos rastrear las migraciones, las mezclas de poblaciones y los patrones de asentamiento que han conformado la región a lo largo de los siglos. Estos estudios revelan que los palestinos, al igual que otros pueblos del Levante, son un grupo genéticamente diverso, con ancestros que incluyen antiguos agricultores neolíticos, cananeos y diversos pueblos que han migrado a la región a lo largo de la historia. Los análisis de ADN también han mostrado que, a pesar de las diferencias políticas y culturales actuales, los palestinos comparten una considerable cantidad de herencia genética con los judíos, así como con otros grupos del cercano Oriente. Esta interconexión genética es un recordatorio de las largas historias de interacción y mezcla en la región, que a menudo se ocultan detrás de las narrativas contemporáneas centradas en divisiones y conflictos. Además, los estudios genéticos han ayudado a esclarecer la historia de enfermedades y rasgos hereditarios en la población palestina, proporcionando información valiosa para la medicina y la salud pública. Estos descubrimientos no solo tienen implicaciones médicas, sino que también ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo las poblaciones han vivido y se han adaptado a las condiciones ambientales de Palestina a lo largo de los siglos. En última instancia, la paleogenética está contribuyendo a una reevaluación de la historia y la identidad palestina, desafiando muchos de los mitos y preconcepciones sobre el origen y la composición de la población. Al proporcionar una base científica para entender la diversidad y la continuidad en la región, estos estudios son una herramienta poderosa para fomentar un mayor entendimiento y diálogo en el contexto del conflicto y la coexistencia en Palestina.
La paleogenética ha proporcionado evidencias fascinantes sobre las conexiones históricas entre los árabes, judíos y beduinos, tres grupos que han tenido una presencia prolongada y significativa en Palestina. Estudios recientes han demostrado que, a nivel genético, estos grupos comparten ancestros comunes que datan de miles de años atrás, mucho antes de las divisiones religiosas y culturales actuales. Estos hallazgos subrayan la complejidad de la historia humana en el Levante, donde las fronteras étnicas y culturales han sido mucho más permeables de lo que las narrativas históricas tradicionales sugieren. Los análisis genéticos han revelado que tanto árabes como judíos tienen raíces en una subestructura poblacional que ha vivido en el cercano Oriente durante milenios. Esto indica que las diferencias culturales y religiosas, aunque profundamente significativas, ocultan una base genética compartida que refleja una larga historia de coexistencia y mezcla en la región. Similarmente, los beduinos, a menudo vistos como nómadas aislados, están genéticamente relacionados con otros grupos sedentarios de la región, lo que desmiente la noción de un aislamiento total. Estos descubrimientos tienen implicaciones importantes para cómo entendemos las identidades y las historias de estos pueblos. En lugar de verlos como grupos totalmente separados y distintos, la paleogenética nos anima a considerar una narrativa más integrada y entrelazada, en la que las conexiones genéticas subyacentes entre los árabes, judíos y beduinos sirvan como un recordatorio de su patrimonio compartido. La paleogenética puede jugar un papel en la resolución de conflictos, al proporcionar una perspectiva común que trascienda las divisiones políticas y culturales. Al enfatizar la continuidad y la conexión entre estos grupos, la ciencia genética tiene el potencial de fomentar un diálogo basado en un reconocimiento mutuo de una historia compartida, lo cual es un paso vital hacia la reconciliación y la paz en la región. Las narrativas sobre los orígenes de los palestinos son diversas y a menudo contradictorias, reflejando las complejidades de la identidad y la historia en la región. Estos relatos varían desde interpretaciones históricas y arqueológicas hasta mitos y leyendas que se han transmitido a través de generaciones. Algunos de estos mitos posicionan a los palestinos como descendientes directos de los filisteos o los cananeos, en un intento de enfatizar la antigüedad de su reclamo sobre la tierra. Sin embargo, la historia de Palestina es mucho más dinámica y multifacética de lo que estos relatos simples pueden sugerir. La investigación arqueológica y histórica muestra que la región ha sido un caldero de interacción entre diferentes pueblos y culturas, lo que hace que cualquier reclamación de una línea de descendencia única sea problemática. Los estudios modernos sugieren que los palestinos, como otros pueblos del Levante, son el resultado de siglos de migraciones, conquistas y mezclas culturales. Además, el contexto político del conflicto israelí-palestino a menudo influye en cómo se interpretan y se promueven estos mitos. Las narrativas sobre los orígenes se utilizan para fortalecer reclamaciones políticas y culturales, demostrando cómo la historia puede ser movilizada en apoyo de agendas contemporáneas. Este uso de la historia es un recordatorio de que la interpretación de los orígenes palestinos está inextricablemente ligada a la política y la identidad actuales. Es crucial, por lo tanto, abordar estos mitos y narrativas con un enfoque crítico y bien informado, que reconozca tanto la rica historia de la región como la complejidad de sus identidades actuales. Entender y desentrañar estos relatos puede ayudar a fomentar un diálogo más matizado y empático sobre Palestina y su gente, proporcionando una base más sólida para la comprensión mutua y la resolución de conflictos.
La antropología ha ofrecido herramientas valiosas para reconstruir la historia palestina, proporcionando insights sobre cómo las prácticas culturales, las estructuras sociales y las tradiciones han evolucionado a lo largo del tiempo. A través del estudio de artefactos, restos humanos y registros etnográficos, los antropólogos han podido iluminar aspectos de la vida palestina que a menudo son omitidos por las narrativas históricas tradicionales. Una de las contribuciones más significativas de la antropología ha sido su capacidad para destacar la vida cotidiana de las personas comunes, en lugar de centrarse únicamente en figuras históricas o eventos monumentales. Esto incluye el estudio de prácticas agrícolas, rituales familiares y la organización comunitaria, que juntos forman el tejido de la sociedad palestina. Estos estudios ayudan a humanizar la historia, mostrando cómo las personas reales han vivido, trabajado y resistido en el contexto de cambios políticos y sociales. La antropología ha desafiado algunas de las ideas preconcebidas sobre la identidad palestina, destacando la diversidad interna y las múltiples capas de identificación que caracterizan a la población. Esto incluye el estudio de minorías dentro de Palestina, como los samaritanos, los cristianos y los drusos, cuyas historias proporcionan una visión más completa de la complejidad cultural y social de la región. La antropología aplicada se ha utilizado para abordar cuestiones contemporáneas en Palestina, como el desarrollo comunitario, la conservación del patrimonio y la resolución de conflictos. Al aplicar un enfoque holístico y centrado en la persona, la antropología ofrece perspectivas que pueden contribuir a soluciones sostenibles y respetuosas para los desafíos que enfrenta la sociedad palestina. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión de la historia palestina, sino que también ofrece herramientas para mejorar el presente y el futuro de sus habitantes. La identidad palestina, en el contexto global contemporáneo, enfrenta desafíos y oportunidades únicas que influirán en su evolución futura. La globalización ha facilitado una mayor interacción entre los palestinos y el mundo, permitiendo que influencias externas penetren y moldeen la cultura y la política palestinas. Sin embargo, también ha proporcionado una plataforma para que los palestinos difundan su propia narrativa y fomenten la solidaridad internacional, lo que es crucial en su lucha por la autodeterminación y el reconocimiento estatal. El aumento de la diáspora palestina ha creado comunidades en todo el mundo, desde América hasta Europa y más allá. Estas comunidades no solo mantienen vínculos con su patria a través de la cultura y el apoyo financiero, sino que también actúan como embajadoras de la causa palestina, influyendo en la percepción internacional y participando activamente en debates políticos globales. Esta diáspora es fundamental para la identidad palestina, ya que actúa como un puente entre Palestina y el mundo y juega un papel crucial en la configuración del futuro político y cultural de Palestina. Además, la tecnología y los medios digitales han permitido a los palestinos compartir sus historias y experiencias con una audiencia global, desafiando los estereotipos y proporcionando una narrativa más matizada de su realidad. Las redes sociales, en particular, han sido una herramienta poderosa para movilizar apoyo y crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los palestinos, tanto bajo la ocupación como en la diáspora. Este fenómeno ha cambiado la dinámica del activismo y la resistencia, ofreciendo nuevas formas de resistencia no violenta y de diplomacia pública. Mirando hacia el futuro, la identidad palestina continuará evolucionando en respuesta a las dinámicas geopolíticas globales y regionales. Los jóvenes palestinos, en particular, jugarán un papel vital en la dirección de esta evolución,
a medida que busquen reconciliar su herencia con las realidades del mundo moderno. El desafío será mantener la cohesión y la solidaridad dentro de una comunidad globalmente dispersa, mientras se lucha por los derechos políticos y la autodeterminación en un escenario internacional cada vez más complejo. La historia bíblica sigue siendo profundamente relevante en el entendimiento moderno de la identidad y los conflictos en Palestina. Las narrativas bíblicas no solo proporcionan un contexto histórico y cultural, sino que también son invocadas en discursos políticos y religiosos que influyen en las percepciones y políticas actuales en la región. Historias como las de Abraham, Moisés y David no son solo relatos religiosos, sino también componentes clave de la identidad y la reivindicación territorial tanto de judíos como de cristianos y musulmanes. En el contexto del conflicto israelí-palestino, ambos lados a menudo recurren a la historia bíblica para justificar reclamaciones territoriales o políticas. Por ejemplo, la promesa bíblica de la tierra a los descendientes de Abraham es citada tanto por israelíes como por palestinos en sus narrativas nacionales. Este uso de la Biblia muestra cómo textos antiguos pueden ser movilizados para apoyar objetivos modernos y cómo la interpretación de estos textos puede variar según las necesidades políticas y los contextos culturales. Además, la historia bíblica es vital para el turismo en Palestina, con lugares como Belén, Jerusalén y Hebrón atrayendo a millones de peregrinos cada año. Este aspecto del patrimonio cultural no solo es una fuente importante de ingresos, sino también una oportunidad para educar a los visitantes sobre la historia y la cultura palestinas, más allá de los relatos bíblicos. La gestión de estos sitios, por lo tanto, es un acto de equilibrio entre respetar su significado religioso y promover un entendimiento más amplio de la Palestina contemporánea. Finalmente, la relevancia de la historia bíblica también se refleja en el diálogo interreligioso y en los esfuerzos de reconciliación en la región. Entender cómo diferentes comunidades interpretan estas historias puede ayudar a fomentar un respeto mutuo y a encontrar bases comunes en un paisaje marcado por divisiones profundas. Este enfoque puede ofrecer caminos hacia la paz y la coexistencia basados en un respeto compartido por una historia que es central para varias tradiciones religiosas. El origen del pueblo palestino es una narrativa tejida a través de milenios de historia, marcada por la diversidad y la interacción de numerosos pueblos y culturas. Desde los antiguos cananeos y filisteos hasta los árabes y otomanos, cada capa de la historia ha contribuido a la rica y compleja identidad palestina. Esta historia no solo es crucial para entender la cultura y la sociedad palestinas, sino también para comprender los profundos lazos que unen a los palestinos con su tierra, un componente esencial de su identidad nacional y política. En el contexto actual, el origen y la historia de los palestinos tienen un impacto directo en el conflicto israelí-palestino, influenciando las percepciones, políticas y negociaciones. Reconocer la profundidad y la legitimidad de la conexión histórica de los palestinos con la región es fundamental para cualquier esfuerzo de paz y reconciliación. Además, la historia palestina ofrece una perspectiva crítica contra las simplificaciones y los estereotipos que a menudo dominan los discursos internacionales sobre el conflicto. La diáspora palestina y la globalización también han transformado la identidad palestina, expandiendo su influencia y haciendo de la causa palestina un tema de relevancia mundial. Esta dinámica global no solo aumenta la visibilidad y el apoyo internacional para los palestinos, sino que también plantea desafíos para la cohesión y la representación política de un pueblo ampliamente disperso.